Muchas gracias, querido padre Leonel. La verdad estoy acá en primer lugar porque fue usted quien nos motivó a ser presencia aquí en el día de hoy con este tema que no solo es tan sensible para toda Colombia, sino que especialmente compromete nuestros esfuerzos como procuradores. Yo quiero saludar muy especialmente, por supuesto, al padre Leonel en primer lugar, a la señora Asenet Muñoz de la Asociación de Mujeres del Oriente Amor, al señor director de Pastoral Social de la Diócesis de Sonsón, el presbítero Pedro Pablo Espina, señor alcalde municipal de La Ceja, a todos los invitados, demás alcaldes de esta bellísima zona del oriente antioqueño, a los personeros que aquí nos han ilustrado con sus intervenciones, particularmente los personeros de Nariño, La Ceja, Sonsón y a todos los demás del oriente antioqueño, a los enlaces de víctimas, a ustedes, queridos representantes, además de causas tan legítimas, que yo creo que es lo más importante para destacar acá, los señores concejales. Quiero presentar un saludo al representante de la unidad de víctimas, al señor representante del gobernador, a todos cuantos han hablado aquí, particularmente a quienes intervinieron trayendo sus testimonios tan profundos y tan emotivos de vida, como Olga Henao, como Evelio Arango, Luz Dari Gómez, a las señoras madres de la Candelaria, particularmente a Teresita y a Lola. A todos ustedes, creo que después de ser parte de una actividad tan importante como esta, en donde venimos fue a escucharlos, de verdad, yo no puedo dejar de hacer unos comentarios que por una parte, pues me comprometen únicamente como procurador. Ustedes saben que nosotros no somos gobierno, nosotros somos una entidad de control que lo que busca es que se cumplan y se garanticen los derechos de los colombianos como tarea fundamental. Esta es una institución que tiene 187 años de creada y que fue instaurada por el libertador Simón Bolívar en una de las primeras constituciones de Colombia, en el año 1830, es por ende la más antigua de las instituciones de control. La Fiscalía tiene apenas 26 años de existencia, yo fui el ponente de la Fiscalía en la Asamblea Nacional Constituyente, la Contraloría va a cumplir 100 años ahora en el próximo año 23, porque fue creada por una misión en 1923, y por eso el papel de la Procuraduría aquí es tan importante, lo decía la exprocuradora con gran sentimiento. Nosotros no tenemos únicamente la dimensión disciplinaria y sancionatoria por la cual es conocida en este país. Nosotros tenemos que ser los más sensibles y los más cercanos a los derechos de la ciudadanía, más en un momento como este, en este momento de transición tan importante que está viviendo el país, un momento que es único. A mí me tocó vivir como estudiante otro momento de transición muy grande, que fue ese año 91, cuando impulsamos en el movimiento estudiantil la creación de una nueva constitución, que fue el resultado precisamente que se dio después de la Asamblea Nacional Constituyente. Y por esas oportunidades que son únicas que nos da la vida, hoy estamos al frente de una institución que tiene que ser una institución central en tratar precisamente de proyectar al país hacia adelante, de poner una agenda de futuro, de recibir en el caso particular de parte de quienes han sido los más grandes afectados por el conflicto armado, que son ustedes, precisamente, de estos 52 años de conflicto que dejaron en la última estadística, ya la última estadística va en 8.400.000 víctimas, con todas las implicaciones que ha tenido sobre este departamento. Nosotros lo primero que hicimos al llegar a la Procuraduría fue decir, mire, nosotros tenemos un lema que está resumido en 3 pilares. Uno, la Constitución en la mano, es decir, tenemos un documento constitucional que fue producto del consenso político más importante de Colombia de las últimas décadas, y esa es nuestra guía, una guía que se deriva fundamentalmente de la defensa de la dignidad humana. Por eso es una constitución de derechos, y si ustedes saben, por algo se ha caracterizado la Constitución de 1991, ha sido precisamente por esa obsesión por defender los derechos de los colombianos, que lo hemos logrado en buena parte de los casos, que tenemos todavía grandes ausencias
y una gran cantidad de tareas por delante, es indiscutible, pero eso es nuestro primer compromiso. Lo segundo, decíamos, los pies en los territorios, es decir, esta no podía ser una procuraduría bogotanizada desde los escritorios de la capital del país, tratando de interpretar lo que se ve en las regiones, en los territorios, en las provincias, en la Colombia profunda. Y por eso estamos aquí acompañando al padre Leonel en esa solicitud que nos hizo, y de verdad que ha sido no solo muy ilustrativo, sino muy emotivo escucharlos a todos ustedes. Pero lo tercero, lo más importante, el corazón al lado de las víctimas. Lo dijimos desde el primer momento, y tal vez ustedes lo recuerdan, algunos otros no, que mi primera controversia pública con el gobierno fue el papel que iba a jugar la Procuraduría General de la Nación en la Justicia Especial para la Paz, porque nos dijeron que eso no estaba en los acuerdos de La Habana. Yo recuerdo que hablé con Elena Ambrosi, nuestra delegada de víctimas, y de entrada me dijo, yo buscaba en el acuerdo dónde estaba eso, ella me dijo de entrada, ella que conoce el acuerdo de paz mejor que nadie, me dijo, eso no está en el acuerdo. Era el resultado de una visión subjetiva de alguien que dijo, no, la Procuraduría sáquenla corriendo de la Justicia Especial para la Paz, ya no tiene nada que hacer, va a ser un obstáculo, cuando nuestra visión de la Procuraduría es exactamente lo contrario de lo que pensaron muchos que iba a hacer, o que de acuerdo a la interpretación de lo que estaba haciendo la entidad en el pasado iba a ejecutar. Y nos comprometimos desde el primer momento y logramos en una primera instancia que entrara la Procuraduría por solicitud de alguno de los magistrados de la JEP, porque no tuvimos más espacio, pero por fortuna alegamos en la Corte Constitucional y logramos que se reconociera la competencia plena constitucional de la Procuraduría General de la Nación en la Justicia Especial para la Paz, que va a ser tan importante para todo eso, que no la podemos subvalorar, no solo por el contenido jurídico, sino por el contenido de verdad y de memoria y de todo lo que representa, por supuesto, lo que ustedes han reclamado aquí con tanta legitimidad. Y por eso es tan importante además tener esta dimensión territorial de la paz, que es tal vez lo que nos ha faltado mucho. Todo este tema de la paz se ha resumido y se ha simplificado de tal manera que esto es el apoyo, el sí o el no, o a determinadas tendencias políticas, o a los personeros de una u otra oposición, y hemos dejado en el camino, creo yo, los verdaderos caminos de la construcción de la paz. Y eso es muy triste. Oírlos a ustedes es saber que los protagonismos de la paz son los protagonismos de ustedes. Oír los testimonios de las madres de la Candelaria, que yo me acordaba mucho porque me tocó, yo tuve una época en que estuve afuera mucho tiempo tratando de analizar la realidad política de América Latina, y hay otro fenómeno en la Argentina que son las madres de la Plaza de Mayo, que ustedes conocen perfectamente. Y yo pensaba, ustedes tienen todo lo bueno de las madres de la Plaza de Mayo y no tienen nada de lo malo de las madres de la Plaza de Mayo, sin el ánimo de hacer un juicio de valor sobre eso. ¿Por qué? Porque están ancladas en los territorios y porque ustedes tienen una relación directa que fue evidente acá con todo lo que ha venido pasando, porque aquí lo decía muy bien el doctor Hidroba, que hay un problema de salud mental de este país, de poder pasar esta página, de mirar esto con otros ojos y de pavimentar unos caminos de paz que no van por los lados de la polarización política. Esto no es un tema de sí o no, esto no es un tema de que a la fuerza tratemos de imponer unas circunscripciones especiales de paz, cuando todo el país sabe que lo que queremos hacer es simplemente abrirles todos los espacios a las víctimas, y nos hemos quedado cortos en eso, absolutamente. Porque en materia de derechos a las víctimas sí que hemos estado fallando en todos los campos, no únicamente en el campo presupuestal, que estoy de acuerdo que hay que dar una batalla grande. Es el elemento fundamental de todo el desarrollo del país. Eso que parece un panorama absolutamente pesimista, lo que yo he constatado aquí en esta mañana, hay que convertirlo en el escenario más optimista de todo, porque estamos en Antioquia, porque estamos en una región que ha mostrado que sale adelante frente a las dificultades, y verlos a ustedes, les cuento, en esta audiencia, sumándose la sociedad civil aquí representada, que yo considero que es la verdadera fuerza que va a sacar adelante esto. Esto ponerlo en manos de nosotros, que somos, digamos, flor de un día, que podemos estar 4 años al frente de una institucionalidad que siempre es insuficiente para solucionar los problemas. Es que, como decía aquí el doctor Hidrobo, no es solo
la incapacidad que muestran muchos para dar resultados desde el sector público, sino muchas veces las limitaciones que tiene el mismo sector público para crear ese capital social, que es lo que se ha demostrado que existe aquí en este oriente antioqueño. Porque ustedes lo han demostrado a lo largo de la historia, es que aquí la suma del esfuerzo de la sociedad civil con el esfuerzo del Estado para la muestra, las intervenciones que han tenido todos y cada uno de los representantes del sector público aquí durante la mañana, siempre complementando, siempre adicionando, siempre sensibles a la necesidad de las comunidades, más el sector privado, que tiene que ser fundamental también. Y que lo dejo en un tercer nivel porque me parece una fuerza que hay que incorporar también a estos objetivos. Y cuando hablo de eso, hablo de los gremios económicos, hablo de los gremios sociales. Aquí hay un reclamo de ustedes, por ejemplo, en términos de las oportunidades laborales que van a venir si tenemos representantes del sector productivo y del sector económico aquí involucrados también en este esfuerzo. Y lo digo además consciente de qué problemática estamos abordando aquí en el día de hoy. Yo les confieso, yo fui una vez, dentro de todas estas responsabilidades, a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, me invitó el Defensor del Pueblo, y me quedé impresionado por la desarticulación tan grande entre todas las instituciones, que es lo que ustedes han contado aquí hoy. Si eso se da a nivel nacional, ¿cómo serán las expresiones a nivel regional y municipal? Por eso me quedo impresionado desde que exista aquí una instancia promovida por ustedes donde están buscando cohesionarse y articularse. Y yo creo que ese es un esfuerzo notable, un esfuerzo que hay que destacar, un esfuerzo que hay que reproducir, lo decía ahora antes, y que hay que replicar en el resto del país. Porque yo no veo ningún otro tipo de organización, por incipiente que ustedes puedan decir que es, como esta, para sacar adelante un proyecto tan importante como este. Esa capacidad de asociatividad, esa capacidad de compasión, como decía el padre Leonel, ahora que al fin y al cabo se convierte en el motor en donde quedan atrás una cantidad de sentimientos de venganza y de odio y de rencor y se traducen en perdón, en reconciliación, en lo constructivo. Y aquí me refiero a lo que eso representa desde el punto de vista del desarrollo de una comunidad. Una comunidad crece y se desarrolla en la medida en que es capaz de ir cerrando las páginas. Por supuesto con justicia, que creo que el padre Leonel lo dijo aquí con una gran claridad. Es que perdonar no es la antípoda de la justicia. Es que no se trata de decir que el que tiene la capacidad de perdón simplemente está caminando por los terrenos de la impunidad. No es eso, porque si algo que estamos reclamando aquí también es justicia, y yo sé que es el sentimiento que tienen la mayoría de ustedes, pero ese tipo de justicia, no la justicia basada en la venganza, en el odio y en el rencor. Y yo creo que eso es tan importante, eso es lo que los va a permitir salir a flote. El padre lo decía aquí, y permítanme que lo repita, el verdadero sistema inmune o inmunológico de una sociedad va es por ahí, es un blindaje, es una vacuna contra las posibilidades de seguir repitiendo la dinámica de esta máquina de guerra que tenemos que parar en Colombia. Y eso solo se hace sumando esfuerzos como ustedes lo están haciendo y ha quedado patente aquí en esta reunión. ¿Qué papel puede jugar la Procuraduría? Nosotros, desde el punto de vista de lo disciplinario, eso lo pongo a un lado, tenemos otra gran función que es la función preventiva. ¿Cómo podemos operar en esto? Por supuesto que vamos a operar en el tema de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Por supuesto que vamos a tratar de propiciar, y les tengo una propuesta concreta que la presentaré al final, de una instancia regional como esta, que la fortalezcamos, que traigamos a las autoridades del orden nacional, que aquí la próxima vez, aunque la invitamos a la vicefiscal general de la Nación en un evento que tuvimos el viernes en Bogotá, lamentablemente la vicefiscal no pudo venir hoy acá, pero yo estoy seguro que la Fiscalía tiene que ser aliada nuestra también en este propósito. El director del Instituto de Medicina Legal, con quien yo he hablado de estos temas también, es otro actor fundamental, que tenemos que traerlo aquí a la próxima audiencia, que yo estoy seguro que con el patrocinio de la Gobernación y de todas las autoridades departamentales y municipales, y por supuesto Pastoral Social de la Iglesia, lo vamos a poder hacer para ver cómo podemos avanzar en una cantidad de temas que requieren todo tipo de acciones, porque aquí no es que uno pueda decir, no, es que lo único que hay que hacer es esto. Yo creo que hay que desplegar una cantidad de acciones en muy diversos campos. Ustedes lo decían, por ejemplo,
la reflexión sobre los proyectos de ley, que de hecho ya lo estamos trabajando en la Procuraduría, en términos de los vacíos de la 1448, de los nuevos desafíos de las políticas de víctimas. Este país, en lugar de estar desbaratándose alrededor de si están vivas o no las instituciones especiales de paz, debería estar pensando, sobre todo los candidatos presidenciales, en cuál es la propuesta que le van a hacer a 8,5 millones de víctimas de este país. Y hay que convocarlos, además, a los candidatos presidenciales a que señalen cuál va a ser su programa en esa materia. El balance ustedes lo saben, y recientemente se dio una instancia en donde estábamos todos los órganos de control y por supuesto la unidad de víctimas. El balance no solo es negativo desde el punto de vista de los porcentajes tan bajos que estamos teniendo a la hora de la reparación, sino de la inexistencia, o digamos de la forma como cada vez la voluntad política se ve más débil frente a los desafíos del futuro en materia de víctimas. Y a esa consideración de que esto es marginal, de que eso hay un problema que hay que resolver, pero resulta que no es visto como un problema central. Eso que se dijo durante tanto tiempo de que la columna vertebral de la construcción de la paz era el tratamiento de las víctimas, ojalá se convirtiera, como aquí se ha reclamado también, en una verdadera política pública que implique necesariamente el problema de los desaparecidos, que yo sé que es un problema que ha estado presente en la realidad del país y donde realmente tenemos mucho de qué avergonzarnos porque no tenemos articulación de todas las instituciones del Estado alrededor de una solución. Por eso, la necesidad de cumplir, por un lado, en el caso nuestro, como veedores del proceso, es esencial. Como articuladores, hablaba con los procuradores regionales y provinciales, para eso estamos en los territorios. Para eso estamos en los territorios, para servir de articuladores. Los señores personeros que lo han dicho acá y lo han ratificado, que son parte del Ministerio Público. En el Ministerio Público estamos la Procuraduría, la Defensoría y nuestros personeros. La Defensoría del Pueblo tiene que estar aquí también. Y en sus expresiones regionales, en sus expresiones seccionales, y eso me parece muy importante. Ustedes han hecho una serie de reclamos, además, que fíjense que tienen que ver con cosas muy técnicas y que son fundamentales. No solo por la necesidad del aumento de fiscales en esta materia, por las competencias que tiene la Fiscalía, específicamente en la búsqueda, identificación y entrega de los cuerpos, sino porque toda esa tecnología como la identificación de víctimas con ADN nuclear, el fortalecimiento de nuevas tecnologías en genética para el Instituto de Medicina Legal, el banco de perfiles genéticos para recoger la información de ADN. A propósito de eso, lo primero que vamos a hacer es insistirle a la Fiscalía y conminar a la Fiscalía que se hagan las pruebas de ADN en el caso de los desaparecidos del Oriente Antioqueño. Los protocolos de la entrega de cadáveres, por ejemplo, que siguen siendo también algo completamente marginal a la hora de abordar este problema. El mayor control de la labor profesional para la identificación de los cuerpos, que seguimos también en los RINES. La necesidad de capacitaciones, yo estaba pensando, es muy importante y lo vamos a hacer en el caso del Instituto de Estudios del Ministerio Público, pensar en la capacitación por la vía de una instancia nuestra que es la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, con el apoyo del Instituto del Ministerio Público a los personeros en esta materia, que hay mucho que aprender desde el punto de vista técnico para que esta política funcione. El tema de los cementerios que ustedes acaban de tocar acá, ese es uno de los temas que está completamente fuera de la brújula de las políticas públicas de este país. Eso parece como un tema entregado a la mano de Dios en el sentido más triste del término, es decir, que no tiene responsables de ninguna naturaleza. Ustedes saben que no hay reglamentación en materia de demarcación, por ejemplo, de los cementerios. No hay responsables municipales. Los alcaldes municipales, en la mayoría de los casos, creen que no tienen responsabilidades frente a un tema que compromete los derechos humanos, como es la causa de ustedes, pero que compromete la salud pública también. Nosotros estamos anunciando además una directiva que permita actualizar otro acto administrativo del año 2011 que reglamente la prestación de los servicios de los cementerios
y montar algún tipo de vigilancia para que se cumpla con esa resolución en materia de inhumación, exhumación, cremación de cadáveres y por supuesto seguimiento a todo ese tema de inhumación y exhumación que no puede ser solo un monopolio de la Fiscalía General de la Nación. Eso supone además temas de mantenimiento de los cementerios y temas de incorporarlos además, repito, a hacer un centro en donde todas estas tecnologías que son fundamentales para descubrir lo que ha pasado, pues se pongan en marcha. Desde ese punto de vista, también queremos no solo capacitar a personeros municipales en el marco de la función preventiva de la Procuraduría, sino que tenemos que pensar en los homenajes a las víctimas de desaparición forzada. Yo creo que todo el tema de la desaparición forzada sigue siendo de nuevo un tema marginal. Es que el problema de todo esto es que muchos temas del país han pensado que porque entraron a la agenda de La Habana, solo por esa puerta pueden entrar a la realidad del país y los demás se quedan a la vera del camino esperando que alguien se apiade de ellos y eso no puede ser así. Yo en ese sentido, y refiriéndome a algunas de las intervenciones de ustedes, quiero resaltar cómo, por ejemplo, las escuelas de perdón y reconciliación que el padre Leonel ha venido impulsando, no pueden ser únicamente un esfuerzo de buena voluntad, hay que incorporarlas y articularlas con el deber de las autoridades públicas. Ahí, padre, podemos hacer un gran esfuerzo de complementariedad en relación con lo que en términos de la ayuda psicosocial hay que hacer en el caso de las víctimas. Yo estoy de acuerdo y creo que lo decía una de las personeras, los temas de la reparación económica son importantes, pero esos temas de la reparación psicosocial, que es donde más hemos fallado, pueden ser de verdad estratégicamente el factor fundamental para que esto salga adelante. En relación, por ejemplo, con cuestiones específicas, denuncias que ustedes han hecho, que hemos tomado nota de todas, hay que hacer traslados a las fiscalías seccionales y a la Fiscalía General de la Nación en relación con los casos específicos. Yo quisiera ver, que me imagino que ustedes lo deben tener y nos lo envían a través de la Procuraduría Regional y Provincial, los datos completos de las cifras de los desaparecidos y ver cómo nos va a responder la Fiscalía, que ahí sí viene, entre otras cosas, si es necesario el ejercicio de la función disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, darle traslado a la Fiscalía de esa información y que nos informe qué ha venido sucediendo con esos casos específicos. La priorización de los casos, porque como en todos los temas habrá que determinar, hay unos casos que no necesariamente son más importantes que otros, pero sí que pueden ofrecer resultados con mayor facilidad que otros. Los temas que tienen que ver con la política pública que tenemos que armarla es con ustedes. Esto no puede ser el resultado de la voluntad unilateral de un gobierno nacional, departamental y municipal. Hay que pensar cómo armamos esa política pública. La recuperación, por ejemplo, de los cuerpos, que sería un objetivo inmediato, ver de qué manera entonces establecemos esta instancia de diálogo mucho más institucionalizada más adelante. La propuesta que yo les estoy haciendo es que hagamos una audiencia en Medellín en un par de meses con la gobernación de Antioquia presidiendo este esfuerzo y yo me comprometo a traer las autoridades nacionales a esa audiencia y armamos una agenda entre todos, le ponemos un libreto muy concreto, establecemos las preguntas que deben responder las autoridades nacionales y que vengan las autoridades nacionales a rendirle cuentas directamente a las víctimas de este país. Yo quiero sobre todo destacar, por ejemplo, cómo, y creo que ya el representante de la unidad de víctimas lo acaba de mencionar, la necesidad de reabrir el punto de atención a las víctimas en el municipio de La Ceja es fundamental. Nosotros ya hemos hecho en otros casos solicitudes de esta naturaleza, porque estamos percibiendo un poco eso, ¿no? Que se cree que se le ha cumplido a las víctimas con determinados formalismos y porque tenemos una ley de la cual todo el mundo se siente orgulloso, es verdad, es el primer país que tiene una ley de víctimas, pero en materia de cumplimiento tal vez las vergüenzas van apareciendo ahí poco a poco. Si tenemos la ley, lo que tenemos que hacer es cumplirla.
Si tenemos la ley, lo que tenemos es que poner toda la institucionalidad del país al servicio de los objetivos de esa ley. Si es una ley insuficiente, pues tenemos que modificarla, que ese es otro de los objetivos que yo creo que es fundamental para nuestra audiencia. Y es el debate que hay que analizar sobre la necesidad de reformar la ley 1448, no únicamente dentro del horizonte del año 2021, sino de necesidades urgentes en el marco de lo que, repito, va a ser un debate electoral que va a llevar a un nuevo gobierno y tendrá que llegar con nuevas armas para cumplirle a las víctimas en la medida que la insatisfacción es generalizada. Creo además, y lo veníamos comentando con nuestras procuradoras, es fundamental tener, no solo para nosotros como Procuraduría, un delegado de víctimas en cada una de nuestras procuradurías regionales y provinciales, sino, por ejemplo, vamos a reforzar a nivel interno de la Procuraduría, en nuestra delegada de Derechos Humanos, el grupo de desaparición forzada, que de hecho ya se va a comprometer precisamente con el objetivo de la audiencia que tendremos en Medellín en 2 meses para abordar ya con las autoridades nacionales y tomarnos en serio este tema. Como alguien lo dijo aquí, perdónenme que ya no recuerde quién lo dijo, pero lo dijo muy bien, este es un tema que lamentablemente se ha abordado con muy poca seriedad en el país, que es de esos tranquilizantes de conciencia, de que yo hago 2 o 3 cosas y salgo del problema. Eso no puede ser de esa manera, aunado a la indolencia, a la forma impasible con muchas autoridades nacionales siguen viendo esto como una carga que hay que soportar ahí estoicamente hasta que alguna otra prioridad aparezca en la agenda pública de Colombia. Yo pienso que los temas adicionales, por ejemplo, los temas que tienen que ver con vivienda, con proyectos productivos, con oportunidades laborales, todos son temas que deberíamos tratar de abordar también en esa audiencia. E insistiría, vinculemos al sector privado, eso me parece fundamental. Tanto aquí en el oriente antioqueño, yo estoy seguro que tiene que haber muchos protagonistas del sector productivo que estarían felices de participar en una instancia como esta. Para no hablar de toda esa dirigencia antioqueña, si vamos a hacer la audiencia en Medellín, que tenemos que sensibilizarla con estos temas hacia adelante, porque esa es la forma de tener una visión integral desde el punto de vista de las soluciones que vamos a aportar. Aquí se mencionó muy bien por uno de ustedes el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1 de diciembre de este año, y realmente yo les cuento que ese es un fallo ejemplar desde el punto de vista de lo que hay que hacer en materia de política frente a las víctimas. Que estén ustedes involucrados como región, además es una magnífica noticia porque sería como una especie de proyecto piloto para darle cumplimiento a la sentencia. Nosotros estuvimos con la Procuradora de Descentralización en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace 3 semanas, vamos a traer a los magistrados de la Corte Interamericana, es decir, viene en pleno la Corte Interamericana de Derechos Humanos y partiendo de esta sentencia, aquí vamos a encontrar una vía ejemplar para cumplir con esta sentencia. Esa sentencia, por ejemplo, le ordena a Colombia que continúen con efectividad las investigaciones y procesos judiciales, que es lo que ustedes están reclamando acá, llámese autoridades judiciales. Ordena un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, que eso ayuda en términos de los compromisos administrativos, institucionales y financieros que se deben tener con las víctimas y con este tema de la desaparición. Ordena tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico, aquí el tema que tocaba el doctor Hidrobo, como uno de los elementos esenciales para que se cumpla con esta sentencia. Ordena el levantamiento de un monumento en memoria de las víctimas. Y ustedes saben que eso es algo fundamental de la justicia restaurativa, porque eso es lo que permite, como decía el padre Leonel, que dejemos esto en el pasado, pero que las nuevas generaciones tengan la memoria de lo que no tiene jamás que volver a suceder. Y es esa máquina de guerra que ha dejado tantos millones de víctimas. Temas muy concretos, como otorgar becas a los hijos de las víctimas, es decir, casi que la Corte Interamericana le está señalando un camino de política pública al Estado colombiano. Lo que yo quiero proponerles es que con base en esa decisión de la Corte Interamericana procedamos nosotros
armar una agenda que vamos a discutir públicamente en la audiencia que ya le pondremos fecha a través de la Procuraduría Regional y Provincial y que lo haremos, por supuesto, Padre Leonel, con Pastoral Social y con todos los actores que han estado aquí involucrados en este ejercicio tan importante que hoy hemos realizado. Yo solo quiero terminar, va a ser, yo espero que estoy seguro, conociendo al gobernador, que se va a comprometer con esto 150%. Eso no me cabe la menor duda. Y por último, simplemente quiero decirles que lo más importante de todo esto es el sentimiento que ustedes le han puesto a esto. Aquí cualquier tipo de reflexión puede ser una reflexión banal, una reflexión además que muchas veces, repito, hace parte de cumplimientos formales de una autoridad que viene a tratar de solucionar un problema, pero donde hay tal grado de cohesión alrededor de buscar una solución, es precisamente el terreno mejor abonado para que esas soluciones salgan a la superficie. Aquí yo he visto, y me remito a la última intervención de quien se refirió al problema de la defensa, de los defensores de derechos humanos. Ese tema sí que nos ha tocado. Nosotros pedimos una directiva del 2 de junio y hemos reclamado más que nunca que la protección de los líderes sociales es la amenaza y el reto más importante que tiene la paz en Colombia. Que ustedes han tenido, de alguna manera, de pronto por la forma que lo han hecho, y lo veníamos comentando y aquí se ratificó en este escenario hoy, que ustedes han tenido de alguna manera no un récord tan lamentable como se ha dado en el resto del país, porque ustedes han estado cohesionados alrededor de la causa de los derechos humanos, pero hay que seguir firmes en esa causa. Y repito, el Estado tiene que tomarse seriamente esa materia. Nosotros sí seguimos convencidos de la Procuraduría que aquí en muchos casos, particularmente en el departamento del Chocó, ha habido sistematicidad en la eliminación de los líderes sociales. No son causas superficiales las que están aquí de por medio en la eliminación de los líderes sociales. Y por eso le estamos exigiendo al gobierno respuestas en esa materia y mucha seriedad en el tratamiento de este tema. Yo simplemente quiero terminar agradeciéndoles a todos ustedes. Yo creo que, como decía Teresita, en el caso de ustedes, no es solo encontrar tumbas para llorar, sino ese llanto que fructifique siempre en esperanza, en futuro, que germine este nuevo país, al margen de toda esta polarización que nos han querido vender, que tiene unos elementos de política baja que yo estoy seguro que hay que dejar atrás. La causa es una sola. Este debería ser un tema de aquellos que son verdaderas políticas de Estado, por encima de los partidos, por encima de las candidaturas presidenciales, que ojalá no se convierta, repito, además, en un escenario de confrontación electoral donde quien sale realmente lesionado son las víctimas en un ejercicio que termina siendo un ejercicio pendenciero entre unos y otros. Por eso es tan importante cerrar esto con la convicción que el camino de la construcción de la paz es precisamente lo que están haciendo las madres de la Candelaria. El camino de la construcción de la paz es tener la capacidad de hacer un alto en el camino y de decir, nosotros si no fuimos capaces de manejar este país, no le podemos dejar el legado a las nuevas generaciones de que la única solución es de nuevo la guerra que tenemos que dejar atrás y que es por la vía del perdón y la reconciliación, por supuesto, y de la justicia en su sentido restaurativo, de la justicia en su sentido retributivo cuando toque también, como definitivamente vamos a construir la paz de este país, que este germen, que esta semilla del oriente antioqueño termine germinando en todo el territorio nacional. Yo creo que ustedes tienen ese gran compromiso y una gran responsabilidad precisamente porque están avanzando en un proyecto que de lo que yo he visto en Colombia hasta el momento es único. Y cuando uno tiene esa capacidad de sumar y de aglutinar alrededor de una causa, que es lo que ustedes están logrando, gracias entre otros a la Pastoral Social, el camino correcto es ese. Los que nos vendan ilusiones de que la construcción de la paz va por otro lado, va por el lado del odio y del rencor y de la resurrección de la venganza como mecanismo de solución del conflicto social, están bastante equivocados. Luego sigamos adelante y yo espero que nos veamos en 2 meses en Medellín para hacer una gran audiencia y continuar en este camino que ustedes siguen construyendo con tanto empeño y con tanta claridad. Muchas gracias a todos.